Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Don Guillermo Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Nos trae usted una noticia de interés general relacionada con el carnet de conducir, que se la quiere usted dedicar a alguien en particular. Se la quiero dedicar a mi compañero Eric Gutiérrez, precisamente porque está próximo a presentar ese examen. Bueno, pues a don Eric le deseamos lo mejor. Él conduce ya coches, pero se va a presentar al carnet de moto, así que tiene que estar muy pendiente de estas etiquetas medioambientales que a mí me parecen una auténtica filfa. Está un poco mal, estoy de acuerdo está un poco mal utilizar esa palabra quizás a las 7:31. Pero bueno, es lo que les tenemos que contar, así como la problemática que existe en los centros de examen de la Dirección General de Tráfico. Si ustedes conocen a alguien que tenga que enfrentarse a ese trámite, al de presentarse al examen, sepan que hay unas listas de espera bastante dilatadas, bastante abultadas. Así que es un problema que empieza a ser realmente endémico de la DGT. Lo que pasa es que para eso no hay dinero, señores. Hay dinero para otras muchas cosas y sobre todo que hay que activar la maquinaria de propaganda para ocultar las nuevas informaciones que estamos conociendo respecto a la corrupción, al entorno de Pedro Sánchez, de Koldo, de Ábalos, de Cerdán. Nos tenemos que preguntar si van a tirar del amante y sobre todo vamos a ver cuál es la estrategia que directamente el entorno del PSOE y de Pedro Sánchez está activando para intentar sembrar un poco de paz en su entorno y extender la famosísima cortina de humo. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez alardeó de integridad y transparencia ante 2.000 representantes internacionales en la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, horas después de que el Consejo de Ministros aprobara cambios normativos para contrarrestar la corrupción que le acecha. El presidente enarboló tolerancia cero contra la corrupción, rechazando taparla o silenciarla, publicitando la reforma de la ley de contratación pública y el plan anticorrupción aprobado ayer. El compromiso del Gobierno de España siempre ha sido claro: la transparencia, más rendición de cuentas y también, lógicamente, más apertura institucional. Y hacerlo, además, sin excusas, sin matices. Y aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Y esa tolerancia cero, implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión, no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos. Sánchez obvió cualquier referencia a los casos que implican a sus exsecretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, su hermano David y su esposa Begoña Gómez. Destacó propuestas como formación anticorrupción del personal administrativo, portal de transparencia y transformación profunda de la plataforma de contratación pública. El presidente vasco, Imanol Pradales, aprovechó para reclamar que gobiernos subestatales tengan representación directa en organismos de la Unión Europea, encajando en las pretensiones del PNV de que el nuevo estatuto incluya participación directa vasca en la Unión Europea en materias de su gestión. Bueno, si ustedes no han oído hablar de esa cumbre global, sepan que tenemos tiempo, porque termina mañana y están hablando pues unos supuestos 2.000 representantes de valores de transparencia, de rendición de cuentas, de calidad democrática, en fin, una serie de paparruchas para alejar el foco de lo que realmente importa, y es que el presidente del gobierno está acosado por los casos de corrupción en su entorno político y también familiar. Estamos hablando de Begoña Gómez y de David Sánchez, y sin embargo lo que hace es decir que es que ahora hay fuerzas internas que están atacando directamente la democracia, porque él considera que su persona es la democracia. Ya ven ustedes qué peligrosa comparación. Si Pedro Sánchez es la democracia, no sé dónde vamos a ir a parar, ¿no? Entonces, este acto multitudinario, insisto, 2.000 personas hablando de transición digital, de colaboración ciudadana, de integridad pública, pues lo que se intenta es alejar el foco de lo que es verdaderamente importante, en mi opinión. ¿Y qué hacer ante esta máquina de propaganda?
pues lo que tenemos que hacer es seguir hablando. No nos podemos callar ante estos partidos políticos que lo que hacen es pues intentar sembrar su publicidad e intentar decir que y tú más. Acuérdense ustedes de Begoña Gómez diciendo, por ejemplo, ayer, cuando se hablaba directamente de las gestiones de su ex asesora en Moncloa, que preguntaran a otras supuestas primeras damas, y permítanme que utilice este nombre, esta figura que no existe en España, la de la primera dama, porque es lo que Begoña Gómez hubiera querido ser, primera dama, si no presidenta del gobierno, ese cargo que tampoco existe, pero que ya saben ustedes que incluso un conocido líder socialista, por un pequeño lapsus, utilizó para referirse a la propia Begoña Gómez, a la mujer del líder del Ejecutivo. En el caso de Begoña Gómez, echa balones fuera, diciendo que otras personas, como podía ser una Ana Botella, una Sonsoles Espinosa, una Elvira Fernández, también tenían asesoras, que en el fondo es una manera indirecta de reconocer que sí que había utilizado a su asesora para esos fines personales, pero también se echan balones fuera cuando hablan de los sobres de dinero negro, de los enchufados que están en las instituciones, de esas adjudicaciones fraudulentas, de esas comisiones ilegales, de esos contratos bajo sospecha en diferentes entidades, como puede ser Traxatec, como puede ser Adif, o directamente cuando hablamos del chantaje de partidos políticos secesionistas, como pasa con Junts, de cómo se está corrompiendo los medios de comunicación públicos, y estoy pensando en Radio Nacional y en Televisión Española, como al final lo que hacen es servir directamente al poder, a Pedro Sánchez, y garantizar que siga en la Moncloa con esas herramientas de propaganda. Así que lo que estamos viendo realmente es, pues como les decimos, un acto a gran escala, porque es un foro, ya les digo, de 2.000 personas sobre un gobierno abierto que es absolutamente la nada. Esas palabras vacías que sirven para copar minutos de telediarios, de páginas en los periódicos, y no se pone el foco, por ejemplo, en cuestiones de hondo calado como lo que pasa en el Tribunal Constitucional con De Pumpido, y como por ejemplo la justicia estamos viendo que está al servicio directamente del gobierno, los informes de la UCO, lo que pasa en el entorno cercano de Begoña Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Pues ya les digo, activar esa herramienta de propaganda, porque suele utilizar tres cosas. Uno, la de sentirse víctima y decir que los medios de comunicación le tratan muy mal, la máquina de fango, bla, 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 bla. Dos, cortina de humo, con el caso de Israel, el 7 de octubre, ayer le salió regular, genocidio, viva el Estado palestino, que esto lo hace también bastante bien, y hablar de cuán orgulloso está de que se haya cancelado la Vuelta Ciclista a España y que somos un ejemplo para todo el mundo. Y dentro de esa maniobra ya hemos dicho lo de la víctima, lo de la cortina de humo de Israel, y luego nos queda el comodín de Franco. De estas dos cosas vamos a hablar ahora, porque puestos a activar los tres recursos, pues está Pedro Sánchez a tope con ello. El gobierno aplazó para hoy la votación del embargo de armas a Israel ante las dudas de Podemos, tras las quejas de la embajada israelí por coincidir con el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre. Ione Belarra tildó el decreto de fake y engaño, manteniendo el suspense sobre su voto hasta el último momento, posición clave que podría provocar empate a 175 votos junto a PP, Vox y UPN, haciendo decaer la iniciativa. Belarra denunció que el gobierno mantiene las relaciones comerciales en materia militar más amplia de la historia y el decreto no vale de nada salvo darle un titular a Sánchez, exigiendo un embargo efectivo, no lo que cataloga como un coladero, además de romper relaciones diplomáticas, culturales y deportivas con Netanyahu. Fuentes de Podemos subrayan que el gobierno no ha contactado para negociar. Sumar, Más Madrid, Bildu y BNG pidieron responsabilidad política para convalidar, aunque sea insuficiente, advirtiendo que jugar a todo o nada puede ser peligroso y que existe compromiso de tramitarlo como proyecto de ley para mejorar.
Bueno, lo que ocurrió ayer, nosotros se lo contábamos, era el aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023, ese momento en el que fallecieron asesinadas a manos de los terroristas de Hamas 1.200 personas en Israel, el peor atentado de la historia de este país, 250 personas secuestradas, de las que, insisto, 48 siguen retenidas en manos de terroristas de Hamas y de otros grupos islamistas radicales, porque como son así los islamistas radicales, los terroristas, pues se reparten estos premios, estos rehenes, estas vidas humanas, de las cuales algunos están vivos y otros muertos, pero lo peor es que no sabemos realmente a ciencia cierta ni dónde están ni en qué estado se encuentran. Imagínense ustedes 2 años sin tener noticias de un familiar, un marido, un hijo, un esposo. Una auténtica tragedia. Y ayer precisamente decidía Pedro Sánchez, en un alarde de, pues no sé, la peor de las inquinas, utilizar esa fecha tan significativa para el pueblo de Israel para hacer una votación y votar el embargo de armas para con Israel. El caso es que se ha pospuesto, pero no se ha cancelado esa votación, y a mí lo que me llama la atención es que muchas personas dicen, bueno, pues por lo menos han tenido a bien modificar la fecha, como si fuera un gesto de buena voluntad para con Israel, pero es un interesante movimiento no porque lo hayan hecho para no coincidir con la fecha, sino porque Podemos se ha enfrentado directamente con el gobierno, porque sigue ahí la fractura en los morados, y al final Pedro Sánchez está en manos de Podemos para seguir utilizando el tema de Gaza, el tema de genocidio, como la propaganda política. ¿Qué es? Cuando utiliza la palabra genocidio, lo hace plenamente consciente, sabiendo que eso es una auténtica propaganda y es una auténtica vergüenza. Así que este retraso de la votación, sepan ustedes que es debido no a esa buena voluntad de no ofender a Israel, sino todo lo contrario, sino que se debe a que Podemos quiere seguir manteniendo el pulso al gobierno con el tema del embargo de armas a Israel, en medio de esa presión de ese grupo, de ese conjunto de grupúsculos de izquierdas que sirven, como les digo, a la propaganda terrorista de Hamas, que con sus supuestas buenas intenciones, que esto pasa mucho con el movimiento pro-palestino, lo que hacen es servir directamente a los intereses terroristas, y lo que hacen es dar un balón de oxígeno a los terroristas de Hamas. Así que tienen una buena maraña por parte de esos movimientos pro-palestinos, que son lo peor de lo peor, como el BDS, ¿no? El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, una serie de redes contra la ocupación en Palestina, que son los que realmente le piden a Podemos, son esas famosas bases moradas, esos círculos, los que les piden, pues eso, que haya una serie de movimientos que ayuden a la supervivencia de ese partido de Podemos, que cada vez está más fracturado, que cada vez pierde más poder en favor de Yolanda Díaz, en favor de Sumar, y Sumar a la vez lo pierde en favor de un PSOE que supuestamente está creciendo, o eso es lo que nos dicen las encuestas. Pero ya ven que tenemos un bloque de la izquierda muy fracturado. ¿Y ante eso qué tiene que hacer la derecha? Pues actuar, señalar y directamente hacer todo lo que esté en su mano a nivel político para sacar a Pedro Sánchez directamente de la Moncloa. Pedro Sánchez activó la agenda ideológica ordenando a sus ministros priorizar temas más políticos para espolear a la izquierda, debilitar al Partido Popular y desviar la atención de la agenda judicial. El gobierno prepara para el 20 de noviembre un gran acto conmemorando el aniversario de la muerte de Franco, recuperando una figura que genera reacción en ciertos sectores de la población, lo cual beneficia a Moncloa. Según cuenta ABC, la estrategia incluye recuperar banderas divisivas que comprometan a Feijóo, pasando por el Pacto de Estado contra la emergencia climática rechazado por el Partido Popular, el blindaje constitucional del aborto que el PSOE rechazaba hace un año por falta de apoyos, pero ahora se torna la mejor coartada para exhibir la incomodidad del PP, y la instrumentalización de Gaza con un debate binario sobre genocidio para recuperar alternativa política. La directriz presidencial es clara: mantener tensión política, control de agenda y todos los escenarios abiertos hasta el año 2027.
Bueno, esta es la tercera herramienta que yo tengo más o menos diagnosticada de Pedro Sánchez, cuando ya no vale lo del victimismo y los medios de comunicación que acechan a su entorno, cuando ya no vale la cortina de humo de Gaza, del genocidio y qué malo es Israel, bla, bla, bla. Se activa lo que en redes sociales se llama el francomodín, que me parece una genialidad como concepto, ¿no? Ese comodín de Franco, que viene a decir que, bueno, que al final estamos mejor que en la época de Francisco Franco, y activa esa suerte de guerra civilismo que tanto le gusta al Partido Socialista y que sirve, por tanto, a los intereses de Pedro Sánchez. Acuérdense ustedes que este año, en 2025, el gobierno de Pedro Sánchez tiene una serie de actos, si no me equivoco, un centenar, bajo un título que es España 50 años en libertad, para conmemorar precisamente la muerte de Franco. Y empezó a agitar el miedo Pedro Sánchez de que hay que defender la libertad porque si no puede volver a ocurrir. Esto lo dijo textualmente en el primero de esos eventos, el primero de esos actos por los 50 años de la muerte de Franco, y además estuvo arropado por todos los ministros, porque acuérdense ustedes que era una época en la que se lo estaba pasando muy mal, terriblemente mal, que lo había discutido con su familia y que aún así pues decidió seguir adelante hasta 2027, incluso, ¿por qué no?, volver a presentarse en 2027 a las elecciones generales. El caso es que Pedro Sánchez resucita a Franco cuando necesita de nuevo activar a sus bases. Y este es el caso, que no le ha funcionado el tema del genocidio del todo bien, que no le está funcionando la cumbre de la transparencia, la solidaridad, y vaya usted a saber lo que están decidiendo estas 2.000 personas en ese evento tan extraño. Y precisamente en este momento de máxima debilidad para el gobierno, máxima debilidad para el entorno de Pedro Sánchez, cercado por los frentes judiciales, por esa inestabilidad en el Congreso de los Diputados, por esos problemas a la hora de aprobar esos nuevos presupuestos generales del Estado, se enfrenta diariamente a una serie de dificultades. Pues es por eso que Pedro Sánchez quiere de nuevo poner el foco en uno de los hechos más notorios de la historia reciente de nuestro país, en una figura clave, como es la de Francisco Franco, que para el PSOE tiene un potencial simbólico y aglutinador para las bases socialistas. Acuérdense ustedes de cuando lo sacaron del Valle de los Caídos y lo trasladaron al cementerio de Mingo Rubio. En aquel momento, por así decirlo, las bases progresistas se habían unido bajo esa causa común, y cuando hablo de esas bases progresistas me refiero en general a la izquierda, a Sumar, a Podemos, a quien quieran, ¿no? Así que esa es la estrategia defensiva de Pedro Sánchez, y esa estrategia en la que dice pues que el muro de contención contra el presunto franquismo hay que levantarlo cada vez más alto. A mí me sorprende porque realmente lo que ha hecho Pedro Sánchez es, como les decimos, activar ese guerra civilismo y conseguir que cada vez pues la gente sepa más de aquella época, la de Francisco Franco. Y ayer lo hablábamos en esta mesa de tertulia. Los jóvenes se interesan por ese periodo específico y sobre todo que tienen muy reciente el recuerdo de padres, más de abuelos, que les dicen que esa frase tan demoledora, que es que con Franco vivíamos mejor. ¿Por qué les digo demoledora? Porque es muy extraño que las generaciones venideras tengan una calidad de vida peor que la de sus antepasados, sus antecesores. Y es verdad, nosotros vivimos peor que nuestros padres. Y si me apuran, peor que nuestros abuelos. Y esto sociológicamente es una anomalía. A no ser que haya un gobierno socialcomunista en el mando, y esto lo hemos visto en diferentes dictaduras. Y en Hispanoamérica lo saben bien, por desgracia, donde sigue ese comunismo en países como en Venezuela, en Cuba, y lo siguen sufriendo. Y hacia eso realmente es hacia lo que vamos. Así que, señores, de nuevo el francomodín. ¿Para qué? Para activar a las bases socialistas y para evitar ese cerco político y judicial que está en el entorno directo de Pedro Sánchez.
La presión sobre Emmanuel Macron para dimitir aumentó tras la renuncia de Sébastien Lecornu como jefe del gobierno. Edouard Philippe, alcalde de Le Havre y primer ministro de Macron entre los años 2017 y 2020, pidió al presidente que renuncie y convoque elecciones anticipadas una vez aprobados los presupuestos para el año 2026. La propuesta del líder de Horizontes, partido centroderechista del bloque macronista, causó un miniseísmo político, evidenciando el aislamiento del presidente y lo precaria de su posición. Según Philippe, Francia no puede sostener la inestabilidad crónica hasta las presidenciales ordinarias de la primavera del año 2027, argumentando que otro presidente podría clarificar la situación y generar confianza tras aprobar los presupuestos del próximo año. Philippe se alinea parcialmente con la izquierda radical, aunque de forma más moderada. Mientras la Francia insumisa persigue la destitución parlamentaria de Macron, Philippe propone una renuncia ordenada en unos meses. El objetivo común es retirar a Macron del Elíseo antes de finalizar su segundo mandato. Bueno, pues ya ven lo que pasa en el país de nuestros vecinos del norte, en Francia. A mí me gusta mucho ese refrán de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y esto se le podría decir directamente a Pedro Sánchez, que tiene un parecido con Emmanuel Macron. Un parecido también con Justin Trudeau, en el sentido de que son progresistas, que son bien parecidos, porque la verdad es que físicamente, pues bueno, son bien parecidos, se amparan en ese buenismo para llevar a cabo las peores fechorías, y por eso nos gusta hablar de lo que ocurre en Francia, porque nos afecta directamente. En el caso de Sébastien Lecornu, ya saben que ha presentado su dimisión como primer ministro apenas horas después de haber presentado su gabinete, y esto deja a Emmanuel Macron en una encrucijada política que no es nueva, porque lleva una crisis arrastrada desde el año pasado, desde el año 2024, que, como saben, mantiene dividida a la Asamblea entre bloques muy establecidos, que por así decirlo serían izquierda, centro-derecha y la derecha. Y crecen esas quejas contra Emmanuel Macron, pidiéndole que ponga fin a este desorden con una renuncia presidencial. Lo cierto es que Emmanuel Macron, y esto seguro que les va a sonar, se resiste a dejar el poder, se aferra al sillón del Elíseo, y por eso ha concedido 48 horas para intentar formar una nueva coalición capaz de garantizar la estabilidad. Aunque, señores, a mí me da la sensación de que si no lo ha conseguido hasta ahora, pues va a ser bastante complicado, así que no se descarta que se tengan que convocar elecciones anticipadas si estas negociaciones fracasan. ¿Por qué les decía yo lo de que se aferra al Elíseo? Bueno, pues porque es algo que nos suena aquí a nosotros bastante, ¿verdad? Quizás ese presidente como es Pedro Sánchez, que también se aferra a la Moncloa y que ha dicho que va a cumplir su mandato hasta 2027, que es lo mismo que ha dicho Macron. Lo que pasa es que en el caso del presidente Pedro Sánchez encima ha dicho que luego va a seguir adelante. Así que ya ven ustedes. A mí, tengo que decírselo, me cae mal Macron, no lo puedo evitar, me cae mal. También me cae mal Justin Trudeau y me cae mal Pedro Sánchez. No, yo creo que no sorprende a nadie este comentario, pero lo que es curioso es que a los franceses también les empieza a caer un poquito mal. Concretamente hay una información que publica Le Figaro, un sondeo en el que dice que tras la caída del tercer gobierno en un año, el 70% de los franceses quiere que Macron dimita y convoque elecciones presidenciales. El 70%. ¿Cómo es la popularidad de Macron en Francia? Pues yo diría que regulinchi, por no decir que bastante mala. Así que incertidumbre en el caso de Francia para Emmanuel Macron, y sepan ustedes que eso tiene, por así decirlo, un paralelismo directo con nuestro país, pero también hay turbulencias cuando se producen estos movimientos. La dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha dejado pues una cierta incertidumbre global en las bolsas. Ayer los activos refugio, como era el oro, y también, fíjense ustedes, las criptomonedas. El Bitcoin acabó con máximos históricos por estos, ya les digo, turbulencias políticas. La dimisión del primer ministro francés, el cierre, lo saben, lo comentamos la semana pasada, del gobierno estadounidense. Así que, por así decirlo, la crisis política en Francia está sacudiendo los mercados europeos, aunque tendremos que ver cómo evoluciona. Todas estas cuestiones le afectan a usted directamente. No piense que Francia está muy lejos, sino que realmente es cruzar los Pirineos y, como les decimos,
siempre serán nuestros vecinos del norte. Donald Trump apartó a Richard Grenell de Venezuela como enviado especial, ordenándole personalmente suspender todos los esfuerzos diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro, marcando el cierre definitivo del diálogo Washington-Caracas. La decisión se tomó el jueves pasado en una reunión con altos mandos militares donde Trump expresó su frustración con Maduro por negarse a abandonar el poder y negar vínculos con el narcotráfico. El presidente levantó el teléfono y llamó personalmente a Grenell para dar la orden. La ruptura abre la puerta a una posible escalada militar en el Caribe, según The New York Times, que confirma que la administración tiene listos varios planes militares para la posible escalada, incluidos escenarios diseñados para forzar la salida de Maduro. Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra, cazas F-35, submarinos nucleares y tropas tras hundir 4 embarcaciones cargadas de droga vinculadas al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, dejando 21 presuntos narcotraficantes muertos. Rubio y otros funcionarios consideraron los esfuerzos de Grenell inútiles tras liberación de rehenes, describiendo a Maduro como fugitivo de la justicia, con una recompensa de $50 millones, la cifra más alta en la historia estadounidense. Bueno, hablamos directamente de la ruptura diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, ordenada por Donald Trump. Donald Trump tenía activados una serie de vías y lo suele hacer bastante a menudo, en el sentido de que en las negociaciones hay canales paralelos y el diplomático no se había cerrado todavía. Así que ahora que se confirme que Trump ha ordenado a Grenell dejar por completo su trabajo diplomático con Maduro, tenemos que decirle que es una noticia de hondo calado, que es muy importante, porque es, por así decirlo, la única alternativa que tenía Nicolás Maduro para desescalar. Cerrada esta vía, apartado Grenell, pues queda sepultada la última opción de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que se le está dando oxígeno, se le está dando alas a la oposición venezolana, esa brava oposición venezolana que le está haciendo frente directamente a Nicolás Maduro. A mí las decisiones de Donald Trump, algunas me gustan, otras no. Esta sin duda me parece muy importante, porque después de esas elecciones que le robaron directamente a Edmundo González, hubo una época en la que pues la comunidad internacional puso el foco en Venezuela, pero por desgracia los intereses políticos hicieron que después se desviara la atención. Por así decirlo, estuvimos a punto de hacer caer a Nicolás Maduro, de derrocar al dictador venezolano. Y ahora se vuelve a activar este procedimiento cuando nos hemos enterado de que Donald Trump ha sido el que ha puesto fin a esas negociaciones encabezadas por Richard Grenell con el régimen de Nicolás Maduro. Hay una parte preocupante, y es que lógicamente esta decisión abre pues paso a una posible escalada militar que ya se está llevando a cabo contra el narcotráfico, pero también contra el propio gobierno venezolano, este gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, y abre pues el marco de un conflicto, por así decirlo, más formal, el que se desarrolla directamente contra los cárteles que, como hemos dicho, por activa y por pasiva, están dentro del gobierno de Nicolás Maduro, que son parte directa del Ejecutivo, que son los que sostienen a este dictador venezolano. Pero fíjense ustedes cómo están cambiando las cosas hasta el punto de que Washington lo que ha hecho es elevar la recompensa por Nicolás Maduro a nada más y nada menos que $50 millones. Ese es el precio, por así decir, de la cabeza de Nicolás Maduro. ¿Qué están haciendo también en paralelo? Pues impulsar una estrategia para forzar su salida del poder, que sería pues lo más lógico y, entre comillas, lo mejor para todos, ¿no? Asegurar que precisamente los intereses de Nicolás Maduro no siguen adelante y que, por tanto, pues se ve obligado a dejar el poder. ¿Llegaremos a ver ese momento? Pues ojalá y sea pronto. Es evidente que los esfuerzos diplomáticos para tratar con Nicolás Maduro no han servido de nada. Lleva mucho tiempo sin servir de nada, que en todo este tiempo el narcotráfico ha seguido creciendo, afectando directamente a Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump vela en primer lugar por sus ciudadanos estadounidenses, norteamericanos. A mí eso me da mucha envidia, desde luego. Y lo que tiene que hacer efectivamente es poner pie en pared en la lucha contra el narcotráfico
y la lucha contra todo lo que significa la dictadura de Nicolás Maduro. En fin, señores, que nos acercamos a las 8, las 7 en las Islas Canarias. Si ustedes están sintonizando este programa y ven que no está el don Luis del Pino, sepan que es por un buen motivo, y es que está en Estrasburgo, vigilando muy de cerca a Ursula von der Leyen, y yo creo que nos contará absolutamente todo lo que ha visto allí mañana mismo, que se volverá a incorporar a estos micrófonos. Pero como les digo, nos acercamos a las 8, ya son las 8, las 7 en Canarias. Pausa publicitaria y seguimos en esta sintonía, que es la de Mañanas en Libertad.